Y ahora la entrevista. Seguí escuchando El Ágora en Radio Nacional. Hace hoy exactamente 175 años, ¿no? El 20 de noviembre de 1845, se produjo la batalla de la Vuelta del Obligado en aguas del río Paraná, sobre la margen derecha y en el norte de la provincia de Buenos Aires, de nuestra provincia, en un recodo donde el cauce se angosta y gira, que es conocido justamente como la Vuelta de Obligado. Eso cerca de lo que hoy es la localidad también, que se llama Obligado, en el partido de San Pedro. Y para conocer un poco más en detalle esta efeméride un tanto oculta de la historia argentina, que recién hace unos pocos años comenzó a recordarse y a narrarse y se transformó en feriado nacional, vamos a conversar ahora con el doctor José Marcilese, que es justamente doctor en historia. José, buen día, ¿cómo estás? Victoria y Juan Ignacio te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. José, ¿cómo era el contexto que se vivía en esa época en nuestro país y cómo se llega a esta batalla de la Vuelta del Obligado? Bien, bueno, en ese momento, si bien yo no soy especialista específicamente del siglo XIX, me referiré en líneas generales al escenario de lo que todavía no era Argentina, digamos, era una confederación de estados provinciales, y la provincia de Buenos Aires, que era el estado más poderoso, indudablemente, de todo ese conjunto de estados, sí, en un territorio totalmente diferente al actual. Había, obviamente, recuerden que buena parte del territorio, el actual territorio argentino, estaba ocupado por poblaciones indígenas, que eran los originarios pobladores de todo el territorio. Claro. Situación que se mantendría hasta la campaña, hasta la llamada campaña del desierto, bueno, que fue una campaña de exterminio. Pero bueno, sí, en 1845, que es el momento que nos interesa, la provincia de Buenos Aires había asumido, los demás gobernadores le habían delegado a Rosas la administración de las relaciones exteriores, lo que podemos decir relaciones exteriores del conjunto de provincias de la Confederación. En ese contexto, una flota anglo-francesa intentó, como vos decías hace unos minutos, surcar el Paraná básicamente con intenciones comerciales. Lo que buscaban era comerciar con río arriba con las diferentes provincias e introducir productos, básicamente manufacturas textiles y poder comprar productos en el territorio sin pasar por las acciones de la aduana de Buenos Aires. La famosa libre navegación de los ríos que nos enseñaban en la escuela. Exactamente. Querían, de cierta manera, digamos, sostener ese principio de la libre navegación, pero con intereses claramente comerciales, que eran que claramente afectaban los intereses del conjunto de las provincias y sobre todo de Buenos Aires, que era la que tenía la potestad de control de la aduana, es decir, lo que entraba y lo que salía del conjunto de los estados provinciales de esa primitiva Confederación Argentina. Esto no fue tolerado por Rosas y bueno, en este gesto de soberanía, de decirlo bueno a un conjunto a unas potencias extranjeras, bueno, tienen que necesariamente negociar y atenerse a las consecuencias de la legislación o de las normativas que rigen en este territorio. Es que Rosas envía a Lucio Mansilla para que establezca una batería, lo que vos bien decías recién, es un recodo del Paraná, en la zona de San Pedro, el actual distrito de San Pedro, y que al mismo tiempo establezcan una suerte de barrera de botes y cadenas. Algunas cadenas en estos días con la bajante fuerte del Paraná se pueden ver, digamos. Han aparecido varias notas en los medios de que hay pedazos de estas cadenas que se han empezado a poder percibir por la bajante que tiene el Paraná en la actualidad. Qué interesante. Indudablemente era una flota militar moderna en los términos de la época, un conjunto importante de navíos comerciales, pero también navíos de guerra. La pequeña batería que arma Mansilla en esta zona, que era más de una batería, no pudo resistir el cañoneo y la flota remontó el Paraná efectivamente hacia el norte, pero bueno, fue hostigada permanentemente y no pudo concretar su intención de establecer relaciones comerciales. Tuvieron una suerte de victoria pírrica, podríamos decir. Exactamente, vencieron, rompieron esa suerte de bloqueo, pero en la práctica después nunca pudieron concretar lo que venían a hacer, que era vender y comprar, sin restricciones y sin controles. De manera que bueno, que eso fue visto, que es visto en la actualidad y que fue visto mucho tiempo como un gesto de soberanía de un Estado argentino que no existía en realidad, era una confederación representada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era el Estado más fuerte, frente a el intento de intromisión política y económica de unas potencias que eran las grandes potencias del momento, Francia e Inglaterra, las dos grandes potencias comerciales,
industriales a la que luego se sumaría Alemania, pero bueno, eran las dos grandes potencias navales del momento, sobre todo Inglaterra. Sin embargo, no es uno de los acontecimientos más conocidos de la historia argentina. No. Yo no recuerdo haberlo estudiado en la secundaria, por ejemplo. No, porque lo que ocurre después es que la historia argentina se construye en buena medida a partir del relato mitrista, que es un relato antirrosista, claramente. Rosas es visto como, o el rosismo, o los 20 años de gobierno de Rosas son vistos como una suerte de situación, de momento, de anormalidad, de opresión dictatorial, que viene a afectar el desarrollo de un país que tenía, tendría que haber tenido todo el recorrido. Entonces, la caída de Rosas, Caseros es visto como un momento de normalización, de un estado de anormalidad, que era el estado que Rosas había generado. Rosas es visto como un dictador, y así se construye la historia argentina que construye Mitre, que en cierta manera es la historia oficial de Argentina. Claro, y me permito sacarte o mejor dicho, traerte al siglo XX. Digo, cuando derrocan a Perón también está el libro de la segunda tironía, se habla de la segunda tironía de Perón, y la primera sería la de Rosas, o sea, ahí se pone este relato mitrista, los pone en sintonía. Sí, ese retrato se retroalimenta, es funcional a explicar una nueva tiranía que había sido la de Perón. Es un correlato entre ambas, y eso le daba digamos, potencia explicativa al libro de la segunda tiranía, digamos. Pero precisamente, ya que se alusiona al gobierno de Perón, en los años 30 surge dentro de la historiografía argentina, al calor un poco del nacionalismo de esos años, de una consolidación también de un nacionalismo católico, pero también de un nacionalismo popular, que es el nacionalismo de los forjistas, por ejemplo, de mediados de los años 30. Ese nacionalismo empieza a repensar la historia argentina, entre otras cosas, y empieza a repensar la figura de Rosas. Y empieza a repensar ese relato liberal, mitrista, construido a partir de la idea de civilización o barbarie, que denostaba el pasado colonial hispánico, para imponer en el marco de ese positivismo de fines del siglo XIX una idea de progreso atada al desarrollo económico, a la inversión, digamos, con una estrecha vinculación con los capitales internacionales, sobre todo con Inglaterra. En los años 30 se empieza a repensar esa idea de la historia argentina, esa idea construida por Mitre, un político y un escritor, que no solamente es el primer presidente, sino que construye un relato de cómo había sido la historia argentina. Digamos, genera una historia, construye un pasado, que no es un hecho menor, digamos. Se empieza a repensar esa visión que Mitre había impuesto, había construido, y que se había sido reiterada y repetida, incluso, como bien decías, de los ámbitos escolares. Y uno de este grupo, que sobre todo en los años 50 tiene un cierto protagonismo, José María Rosa, Pepe Rosa, que es un historiador que forma parte de este conjunto de este revisionismo histórico, y que empieza a plantear la figura de Rosas como una figura que había generado cierto progreso, cierto desarrollo en términos económicos, que no había sido solamente una dictadura. Empieza a desmitificar la idea de Rosas como ese sanguinario dictador que tenía a la mazorca como su fuerza de choque y que perseguía al conjunto de la población. Empieza a construir otra idea de lo que había sido el rosismo. Y como parte de esa reconstrucción, ese repensar el rosismo, también se repiensa la vuelta obligado. Y la vuelta obligado emerge como un hecho significativo, un hecho que había sido ocultado por la historiografía liberal. Y en el año 53, durante una gestión del gobernador Carlos Aloe, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se hace una pequeña conmemoración del 20 de noviembre, por primera vez. No tiene tanta trascendencia, no creo que no adquiere el rango de feriado ni de fecha conmemorativa, pero se lo conmemora. Hay un acto en la provincia de Buenos Aires para recordar ese momento. Después del 55, lo que viene es un poco la desarticulación de ese conjunto de historiadores. El peronismo, hay que aclararlo, no tuvo una clara articulación, digamos, no repiensa necesariamente la historiografía liberal. Está un poco en una situación ambigua. Aparecen estas figuras, pero por otro lado siguen repitiendo algunos relatos de la historiografía liberal. Por ejemplo, cuando nacionalizan los ferrocarriles asumen los nombres de los grandes referentes de la tradición liberal: Roca, Mitre, Sarmiento, son nombres de los ferrocarriles que se imponen en el año 48, o sea que te das cuenta que hay una suerte de ambigüedad en lo que respecta al pasado. Claro, la visión del peronismo. Le falta un desarrollo revisionista propio. No sé si propio, pero que toma elementos de los dos. Sigue coexistiendo esa tradición liberal historiográfica con esta tradición revisionista, nacionalista, popular, a la cual pertenece José María Rosa.
José, perdón que te interrumpa, pero Sí. Victoria soy, te saludo. ¿Cómo estás? Me surge, mientras vos decías esto, el pensamiento de que, sin embargo, en el peronismo kirchnerista, esto se profundiza un poco más, este revisionismo histórico, entiendo yo. Sí, De hecho, la conmemoración del Día de la Soberanía surge en esa etapa. Sí, en realidad hay una etapa intermedia. En el año 74, José María Rosa se presenta en la Legislatura Nacional un proyecto de ley, promovido por el revisionismo histórico, por José María Rosa también. José María Rosa es un autor súper prolífico de obras literarias, de obras de historiográfica, no sé, ligadas al rosismo, la Guerra de Paraguay, tiene una gran historia argentina, muy reconocida y muy leída, en los años 60 y 70. Bueno, en ese momento establece en el año 74 el proyecto de, por un lado, establecer el Día de la Soberanía como feriado, y por otro lado repatriar los restos de Rosas. Esos son los dos objetivos. Sí. En el caos del 74-75 estos dos objetivos quedan medio en suspenso, digamos. Yo creo que la ley se termina aprobando, la vuelta de los restos de Rosas no se concreta, pero se establece por primera vez en ese año se aprueba la conmemoración, la oficialización de esta fecha como una fecha a conmemorar. Bien. Aprobada por el Congreso de la Nación, y se aprueba la repatriación de los restos de Rosas, que recién van a venir mucho tiempo después. El 76 obviamente interrumpe todos estos proyectos y son retomados en el 2010, como bien decías, durante el gobierno de Cristina, y se le da el carácter de feriado, de día feriado. Hay una revalorización de toda esta tradición revisionista de la historia argentina que tenía José María Rosa como un elemento, un eslabón central. Y los restos de Rosa habían llegado al país en 1989 durante el gobierno de Menem. Finalmente los dos objetivos de José María Rosa se terminan concretando, con diferentes momentos, pero se concretan. Es decir, no es menor, digamos, revalorizar este hecho, que es un hecho de autonomía, de soberanía, de independencia política, si tomamos la bandera una de las tres banderas del peronismo. Sí, porque de hecho esto de la libre navegación de los ríos en la Constitución del 52 está permitida. Sí, digamos, si te dijera que sí, si vos lo tenés la certeza, sí. No lo sé. Victoria es abogada. Digo, bien, bueno, en esto de la historia mistrista y las consecuencias jurídicas que ha llevado en realidad a las consecuencias del desarrollo de nuestro país, cobra otra revalorización también la defensa de la no libre navegación de los ríos internos. En este sentido, me parece que es sobre todo una cuestión de soberanía económica, como decían anteriormente con Juan Ignacio. Tal cual, sí, es un gesto de soberanía, independencia, autonomía, el de Rosas, pero bueno, que es un gesto, bueno, voluntariamente olvidado. Siempre la historia se construye desde el presente, siempre la historia es una construcción hecha desde el presente y desde los intereses del presente. Y durante muchísimos años los intereses del presente fueron intereses que tienen que ver con no reivindicar esa acción, ese día, ese gesto del 20 de noviembre de 1945. Claro. Obviamente esa voluntad de soberanía, si lo llevamos, si la trasladamos en el tiempo, poco tenía que ver con la injerencia que Inglaterra tuvo durante 50 años en la economía argentina. De manera que vale recordar el revisionismo como digamos, los años 30 y la aparición de estos revisionistas en el plano de la historiografía como el momento donde se empieza a repensar ese pasado, y por eso se recupera el 20 de noviembre como el Día de la Soberanía Nacional. Si bien el proceso es más largo, como le dije, bueno, hay una etapa en el año 70 y después en el 2010 realmente adquiere el carácter de feriado nacional. ¿Y qué significado sentís que tiene hoy esta efemérides, este hecho que conmemoramos en este contexto que está la Argentina altamente endeudada después de 4 años de gobierno de Mauricio Macri, con presiones del FMI, ahora saliendo de una situación geopolítica, geoestratégica de aislamiento después del golpe en Cuba, todo el ataque que hay desde la Embajada de Estados Unidos a Venezuela? ¿Qué valor le darías vos a nosotros como argentinas, como argentinos, revalorizar esta fecha? Bueno, este es un gesto no menor, digamos, un gesto de valorar un momento donde se buscó mantener una posición autonómica respecto de la injerencia de potencias extranjeras, que ha sido una de las eternos puntos de tensión en Argentina.
la búsqueda de una real independencia política en contextos que siempre ha sido, desde hace buena parte, desde hace una buena cantidad de años, han sido contextos económicamente adversos, con procesos de endeudamiento que te ataban y que te restaban autonomía. Entonces es una tensión que viene de hace mucho tiempo, de hace varias décadas en Argentina, y bueno, por eso creo que digamos que conmemorar esta fecha y darle un valor significativo y establecerla como una fecha feriado dentro del calendario implica mostrar una idea digamos, la idea implica mostrar que vos estás pensando un pasado diferente al que se empezó durante mucho tiempo, y es un pasado que valora la soberanía. Yo creo que va por ese lado, digamos. Bien, bien. Situarse en el presente pensando el pasado de una manera diferente a la que se pensó durante mucho tiempo. Bien. Por eso el dar el rango de feriado nacional creo que es un gesto no menor. Es instalar la fecha en la agenda de todos los años. Sí, y también, digamos, trabajar en esa cosa que siempre se trabaja, pero en contra de lo que es el orgullo de ser argentino, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, solo en Argentina pasa esto, cuando hay por ahí alguna mala noticia o algo, y la verdad que esto es algo de quienes todos, los que somos argentinos, argentinas, tenemos que estar orgullosos, porque si bien fue una derrota, fue un acto de soberanía y de valentía de quienes combatieron. Sí. Pero bueno, durante muchísimo tiempo sigue existiendo en la Argentina esa idea de ese pensamiento antiargentino que tiene un fuerte arraigo acá. Siempre que tiende a denostar las iniciativas locales, claro, cualquier tipo de gobierno que tenga que ver con lo popular, con los sectores populares, que bueno, siempre hay lo compara con tal o cual gestión hacia afuera. Bueno, estos años, este tiempo de pandemia ha sido un ejemplo de eso. Bien. La reivindicación de la libertad que hizo Macri hace unos meses cuando estuvo en Francia, sí, una reivindicación absurda y esa reivindicación, digamos, o las consecuencias de esa situación que se vivía Francia hace unos meses la está pagando ahora. Sí, tal cual. Pero nadie recuerda lo que dijo Macri hace 4 o 5 meses cuando fue a Francia y dijo, bueno, qué bueno estar en un país libre. Claro, acá se respira libertad, sí. Se respira libertad, bueno, esa misma libertad ahora está bajo un toque de queda, pero Macri no recuerda no recuerda y los medios no recuerdan esa tal cual. frase, bueno, es parte también del poder instaurado, que es fragmentar la historia y para que no la podamos comprender en su desarrollo. José, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero te queremos agradecer por esta conversación y por ayudarnos a entender el significado de este hecho y también de cómo se trató en la historiografía argentina hasta el día de hoy, poder conocerlo un poco más en detalle. Buenísimo, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos, José.